Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lo que San Pablo hace es tomar una verdad espiritual, exponerla para contrastarla con la hipocresía que los falsos maestros estaban ejecutando, o la vida hipócrita que los falsos maestros estaban llevando. El apóstol Pablo dice básicamente que para los que son puros, todas las cosas son puras. Esa es la verdad que el apóstol Pablo declara para luego contrastarla. ¿A quién se está refiriendo San Pablo cuando habla de los que son puros? Bueno, cuando vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta de que tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pedro, como Juan y el mismo apóstol Pablo enseñaron quiénes son aquellos que están limpios o aquellos que están puros. Y el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles esa noche, antes de ir a la cruz, les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, se está refiriendo el Señor Jesucristo a los limpios o puros, aquellos que han sido santificados, aquellos que han sido apartados para un propósito divino. Cuando el apóstol habla de los que son puros o de los que son limpios, dice las siguientes palabras. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Quiénes son entonces los puros o los limpios? Son aquellos que han obedecido a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús. ¿Cuál es la verdad? El evangelio de salvación. Entonces, según el Señor Jesucristo, los santificados son los limpiados, o más bien, los puros son los limpiados y apartados para la gloria de Dios. Según el apóstol Pedro, los puros son los que han creído en Cristo y han sido salvados. Según San Juan, ¿quiénes son los puros o los limpios? Bueno, dice Apocalipsis capítulo 7, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son los puros, los limpios? Según San Juan, son los que han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Es una ilustración para referirse a que en el sacrificio de la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo derramó su sangre y esa sangre derramada limpia el pecado del pecador, lo purifica y lo hace aceptable a Dios. Porque en la gloria celestial ve personas con vestiduras blancas. Como el Señor Jesucristo habló en una oportunidad de aquella parábola de la fiesta de bodas, que los que entran a las bodas deben estar vestidos de acuerdo a las bodas que se están realizando. Aquellos que no llevan vestidos ad hoc a la ocasión son expulsados. Para el apóstol San Juan, ¿quiénes son los puros? Son los que han sido limpiados por la sangre de Cristo, es decir, perdonados de sus pecados. Entonces los santos son los puros son los que antes estaban sucios y el día de hoy están limpios, los salvados. Ahora, a esta verdad quisiera añadir algo más, y es que los puros, según el apóstol Pablo, son los que son salvos, pero además son maduros en la fe. ¿Por qué? Porque aquellos que son maduros, según la carta a los Hebreos, son aquellos que tienen discernimiento del bien y del mal. Los maduros desechan el mal y buscan el bien, buscan la limpieza espiritual. Bien, esos son los puros. Ahora, Pablo dice que para los puros todas las cosas son puras. ¿Qué significa esto? Esto puede ser entendido de dos maneras. La primera, como los puros han sido salvados y no están bajo la ley, voy a explicar primero esto. ¿Qué significa estar bajo la ley? Porque algunos asumen que estar bajo la ley significa leer la Escritura y obedecer la Escritura. Meramente eso. Pero eso no significa estar bajo la ley. Estar bajo la ley significa tener la presión espiritual e incluso psicológica de querer cumplir con la ley de Moisés para algún día alcanzar la salvación.
Básicamente de eso habla el apóstol Pablo cuando habla de aquellos que están bajo la ley. Es decir, que sienten una obligación interior a cumplir los preceptos de la Torá o del Pentateuco para algún día llegar a ser salvos. Pero Pablo dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es decir, salvados por gracia y misericordia divina, no por nuestras obras. No estamos bajo la ley, como los puros. No están, nos voy a incluir. No estamos bajo la ley, entonces no consideramos como algo inmundo aquello que a lo mejor la ley consideraba inmundo, pero que Dios ya limpió. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, específicamente a Levítico capítulo 11, presenta el listado de los animales que los judíos podían comer y los animales que los judíos no podían comer. Y dice Levítico capítulo 11, versículo 4, pero dice, de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis estos. Es decir, estos animales estaban prohibidos, solamente algunos en el versículo 4. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Entonces, algunos animales Dios los consideró inmundos, los declaró así. Versículo 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Entonces, según este pasaje, si nosotros nos consideráramos que estamos bajo la ley, no podríamos, el día de hoy, comer chuletas de cerdo. No podríamos comer costillar de cerdo, pulpa de cerdo. Pastor, no siga, por favor. Si nos consideráramos que estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque Dios declaró este animal en particular como un animal inmundo. Hasta el día de hoy los judíos no comen cerdo, porque guardan la ley, les fue dada a ellos. Sin embargo, en el desarrollo del panorama bíblico entendemos que Dios estableció la ley para con Israel y eso marcó el comienzo de la dispensación de la ley. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, marcó la transición de esa época, de esa era de la ley, a la era de la gracia. Y el Señor Jesús, si bien anteriormente Dios mismo había declarado ciertas cosas inmundas, cuando vino el Señor Jesucristo y marcó el paso de una época a otra, el Señor Jesucristo purificó o declaró limpio cosas que en el antiguo pacto habían sido declaradas inmundas. Por ejemplo, los alimentos. Dice ahí Marcos capítulo 7, estas son palabras del Señor Jesús, 18 y 19, dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Está marcando una transición. Lo que antes fue considerado inmundo, el Señor Jesucristo lo declaró limpio para esta época, para esta era. Hermano pastor, no me convence mucho lo que está diciendo. ¿Se acuerda del apóstol Pedro en Hechos capítulo 10? Cuando estaba buscando del Señor en una azotea, subió a una azotea a orar. Y el Señor se le reveló. Y él vio un lienzo descender del cielo y había toda clase de animales que estaban en ese lienzo. Y escucha una voz del cielo que le dice, levántate, mata y come. Y ocurrió lo siguiente, Hechos capítulo 10, del versículo 13 al 15. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea que los que son puros no estiman pecaminoso aquello que Dios ya limpió. Eso es lo que San Pablo está diciendo cuando dice que todas las cosas son puras para los puros. Porque aquel que es maduro en la fe, aquel que ha sido salvado, simple y llanamente no está sujeto a esos preceptos del Pentateuco. Porque entiende que fueron dados en una época anterior para un pueblo en particular. Por esa razón la iglesia cristiana, genuinamente cristiana, no rechaza determinados alimentos. Un segundo entendimiento de esta declaración de que todas las cosas son puras para los puros puede ser la siguiente, y es que aquel que es puro, aquel que es santo, busca aquello que es santo y que contribuye a su crecimiento espiritual. Como el Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces los que son puros buscan el reino de Dios porque es santo, porque es justo. Y crece en su madurez, crece en sabiduría, crece en entendimiento. San Pablo dijo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos
de toda contaminación, de carne y de espíritu. O sea que los que son santos, puros, buscan lo que es santo. No buscan inmiscuirse en el pecado. Eso significa esta declaración, que todas las cosas son puras para los puros. No significa que vamos a participar del pecado y decir, total, esto es puro para mí porque yo soy puro. San Pablo continúa escribiendo a Tito, y luego de haber declarado esta verdad, entonces comienza a exponer la hipocresía de los falsos maestros. En Tito capítulo 1, versículo 15, volvemos ahí. Pablo dice lo siguiente: mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. ¿Por qué Pablo declara a estos falsos maestros como corrompidos? ¿Qué significa la palabra corrompido? Este adjetivo. Bueno, algo corrompido es algo que ha sido degenerado de su pureza original. Algo que se ha echado a perder. Eso es algo corrompido. Y esto puede aplicarse a diferentes realidades o a diferentes cosas. Por ejemplo, cuando se habla del cuerpo humano, luego de morir, el cuerpo comienza a podrirse. Cuando el cuerpo humano está en un estado ya de total descomposición, se dice, bueno, el cuerpo está corrompido. Y este adjetivo es aplicable incluso a las personas y al sentir de las personas cuando se echan a perder, entre comillas. Cuando un joven tiene el deseo de estudiar en la universidad, estudiar medicina, porque quiere ser un doctor y contribuir a la salud del pueblo, decimos, bueno, ese es un joven ejemplar, quiere estudiar, quiere esforzarse, quiere trabajar para hacer un bien a la gente. Pero cuando saca su título universitario y empieza a ejercer la medicina, la ambición comienza a brotar en su corazón y dice, los abortos son caros, entonces voy a empezar a ejecutar eso para generar más ingresos económicos. Se corrompió. Se echó a perder. Cuando un político tiene genuinos deseos de contribuir al bienestar del pueblo y es bendecido por Dios y es establecido como una autoridad en la sociedad, se da cuenta que el sueldo que tiene es mayor que el que tenía antes. Se da cuenta que ejerce un poder, una influencia y empieza a hacer transacciones incorrectas para generar aún más ingresos, porque el ser humano mientras más genera, más quiere. Entonces cuando se convierte en un político corrupto, el pueblo dice, ese político se corrompió. Iba bien. Pero el poder, la ambición, lo corrompió. Pablo declara a estos falsos maestros como corrompidos. ¿Por qué razón? Porque algunas veces los mismos cristianos evangélicos consideran que la ley de Dios es mala, porque no han entendido las palabras de San Pablo. Piensan que la ley es demasiado severa, es demasiado dura, y que Dios quería arruinar a la humanidad cuando le dio la ley. Pero el apóstol Pablo dice que la ley es santa y que el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Así es la ley de Dios. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que personas corrompidas han malinterpretado la ley y le han añadido los dogmas humanos. Eso fue lo que el Señor Jesucristo denunció fuertemente cuando estuvo aquí en la tierra. Han malinterpretado la ley, se han aplicado mal la ley a sí mismos, creyendo que la ley es un elemento para alcanzar mayor popularidad o influencia sobre el pueblo, para distinguirse como personas muy santas delante de Dios, y han enseñado mal la ley al pueblo. Han predicado algunos aspectos de la ley, pero con añadiduras humanas, con mandamientos de hombres, y así la han entregado a la gente. Entonces la gente le tiene un terror a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque los corrompidos están compartiendo una enseñanza corrompida, que no es la pureza de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo se refiere a estos falsos maestros como corrompidos y como incrédulos. ¿Por qué? Por cuanto no han comprendido la ley, no han creído correctamente la ley, no han enseñado bien la ley, están bloqueados y no pueden recibir el evangelio de la gracia. Porque están habituados a entender que han de recibir la salvación por obras, por cumplir ciertos aspectos de la ley. Y como lo mencionaba la exposición anterior, lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Aquellos que han crecido con la mentalidad de que deben estudiar mucho la Biblia para llegar a ser salvos, que tienen que cumplir cierta cantidad de horas semanales predicando en la calle para ser salvos, vestir de una manera determinada para ser salvos, cuando les predica uno el evangelio de la gracia, no lo pueden creer, no lo pueden aceptar. Pablo habla de estos falsos maestros como corrompidos e incrédulos. Para ellos nada es puro, dice Pablo. Mientras que para los puros, todas las cosas son puras, para los corrompidos e incrédulos no hay nada puro. ¿Por qué razón? De igual manera, aquí hay dos posibles interpretaciones de esta verdad. La primera, para los corrompidos e incrédulos nada es puro porque ellos ven pecado
donde no necesariamente hay pecado. Entonces los falsos maestros iban a las iglesias y le decían a los creyentes, que eran gentiles, les decían, tienes que guardar el día de reposo, tienes que guardar esta fiesta, en este día debes hacer esto y no debes hacer esto otro, y en este otro día debes hacer esto y no debes hacer esto otro. ¿Por qué? Porque si lo haces, te es pecado, si no lo haces, también te puede ser contado por pecado. Mantente ahí en esa línea llamada religión. Busca la salvación por medio de tus obras, porque si haces esto es pecado y si no haces esto otro, también te es pecado. Entonces veían pecado por todos lados. Para los corrompidos e incrédulos nada es puro, es decir, no podían vivir una libertad cristiana, porque no eran cristianos. De tal manera que predicaban un ascetismo a la iglesia. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es la búsqueda de la purificación del espíritu mediante la negación de placeres físicos. Eso es el ascetismo. Explico. Abro comillas. Voy a comenzar a ayunar. ¿Por qué vas a empezar a ayunar? Porque quiero purificar mi alma. Quiero purificar mi hombre interior. Voy a negarme a todo tipo de alimentos por 2 días consecutivos para ser más santo. Voy a empezar a mortificar mi cuerpo. Voy a empezar a negarme a las comodidades. Ya no voy a dormir en esa camita calentita que tengo en mi casa. Ya no me voy a abrigar con esas frazadas de polar que me mantienen tan calentito durante la noche. Voy a dormir en el suelo de la cocina y me voy a tapar con un cartón para hacer doler mi cuerpo, sufrir mi cuerpo y ser más santo. Voy a negarme a los placeres de la vida. Cuando lleguen las fiestas patrias y me inviten a Hualqui, a ese festival que hacen, a comer algo rico, a tener un tiempo de recreación, me voy a negar a ir a Hualqui. ¿Por qué? Porque me voy a negar a toda diversión para ser más santo, para ser más puro. Eso es el ascetismo. Procurar la purificación o la santidad del espíritu a través de la mortificación del cuerpo. Es un gran error. Por eso hay determinadas religiones que cuando cometen un pecado, ¿qué hacen? Toman una vara y se flagelan a sí mismos, creyendo que por mortificar la carne o el cuerpo van a ser más santos en lo espiritual. Grave error. La postura bíblica correcta en cuanto a la santidad no es flagelar o mortificar el cuerpo para ser más santos, sino mortificar los deseos carnales. El creyente no debiera ayunar con el propósito de ser más santo en lo espiritual. Porque ¿de qué provecho espiritual puede producir tener hambre? No se relaciona una cosa con la otra. El ayuno no es un fin en sí mismo para ser más santo. El ayuno es el resultado de la búsqueda de Dios. Me explico. Si yo comenzara a predicar el día domingo a las 10 de la mañana y terminara de predicar el mismo domingo a las 10 de la noche y todos nosotros enfocados en la predicación, enfocados en la oración, enfocados en la alabanza, terminado el día domingo diríamos, wow, ayunamos 12 horas porque estábamos en la búsqueda del Señor, alimentando nuestro entendimiento, nuestra fe, en la oración, en la palabra, en la alabanza. Entonces, el ayuno es el producto de la búsqueda de Dios, no es un fin en sí mismo. De igual manera, las comodidades físicas no son pecado. Entonces no hay necesidad de negarse a buscar el asiento más cómodo en la micro, porque no es pecado la comodidad. Pecado sería la falta de gentileza y no darle ese asiento a quien lo necesita. Eso sí sería una falta, pero no buscar la comodidad necesariamente. Las diversiones no son pecado en sí mismo. El pecado son las diversiones corruptas, pecaminosas. De tal manera que la postura bíblica no es alcanzar la santidad a través de la mortificación del cuerpo físico, sino la mortificación del pecado. Cuando mi boca quiere hablar mentira, no, voy a reprimir ese deseo de hablar mentira. De esa manera mortifico mi pecado. Cuando mis ojos se quieren desviar y ver aquello que no agrada a Dios, voy a mortificar ese deseo pecaminoso, pero no el cuerpo. No tengo por qué hacerle un daño a mis ojos. Entonces, eso es lo que los fariseos o líderes religiosos, más bien, los judaizantes enseñaban a la iglesia. Ascetismo. Mortifica tu cuerpo para ser más puro. Ayuna para ser más santo. Haz esto para ser más santo y no hagas esto para ser más santo. Entonces conducían a la iglesia cristiana a una vida de esclavitud religiosa, más que a una plenitud de vida cristiana. Segundo entendimiento, para los incrédulos nada es puro. ¿Por qué para ellos nada era puro? Porque todo lo que miraban, tocaban o hacían lo convertían en algo pecaminoso. Ejemplo, llega un hermano a la iglesia con una chaqueta nueva y todos nos ponemos contentos porque el hermano se compró la chaqueta que había querido comprarse, porque como hace frío, el hermano lo necesita, entonces todos nos ponemos contentos. Pero llegaba el falso maestro
Y le decía, qué linda la chaqueta que te compraste, pero por dentro miraba con envidia esa prenda de vestir. Mientras que todos miraban ese objeto con una gratitud y un gozo, el falso maestro miraba ese elemento con una envidia, con una codicia. ¿Por qué él y no yo? Entonces, lo que miraba lo miraba con pecado. Por eso en lo particular encuentro que es una exageración e incluso es ineficaz muchas veces cuando se predica y se dice las mujeres tienen que ir a la iglesia con falda y no con pantalones. ¿Por qué razón? Porque, como decía un antiguo predicador, porque la mujer en pantalones luce codiciable a los ojos del varón. Entonces tiene que usar falda. Ahora, ¿por qué digo que no es del todo eficaz esa postura? Porque el corrompido incrédulo todo lo que mire lo va a ver con codicia. No importa la prenda que la mujer use. El corrompido incrédulo va a codiciar lo que mire, aunque esa mujer ande con sotana. Entonces, todo lo que los falsos maestros miraban, lo miraban con pecado. Todo lo que tocaban, lo tocaban con pecado. Y todo lo que hacían, lo hacían con pecado. Mientras que los creyentes ofrendan a Dios con un genuino deseo de contribuir a la obra, de devolver a Dios lo que le pertenece, y ofrendan con un corazón sincero y dicen, Señor, que esta ofrenda sea alabanza a tu nombre, y se desprenden de sus bienes materiales. El falso maestro, el líder religioso, ofrendaba para que los demás dijeran, mira cómo ofrenda, mira qué humilde. Ay, el falso maestro tocaba trompeta para ir a ofrendar. ¿Se da cuenta? Para el corrompido e incrédulo nada es puro, porque aún lo que es puro lo corrompe, porque es movido por el pecado. ¿Por qué se da esto en estos falsos maestros? Porque su mente y su conciencia están corrompidas, que es la mente. La mente se dice que es la parte más importante del alma. ¿Por qué razón? Porque la mente es la sede del pensamiento. En la mente pensamos, razonamos, decidimos, recordamos, etc. ¿Qué es la conciencia? La conciencia se dice que es la parte más importante del espíritu. ¿Por qué? Porque la conciencia es esa propiedad interna que comunica al hombre la obra de la ley de Dios. De tal manera que la mente y la conciencia interactúan de una manera sumamente eficaz en el comportamiento humano. La mente recibe la información, la procesa y comunica a la conciencia esa información. De tal manera que la conciencia funciona de acuerdo a la información que la mente le transmite. Pablo dice que estos falsos maestros tenían la mente corrompida y la conciencia corrompida. Tenían la mente corrompida porque creían un falso evangelio. En esa mente manipulaban, o más bien planificaban, la manipulación de los creyentes. En esa mente planificaban la murmuración y difamación de los predicadores, de los apóstoles, de los pastores, conforme al corazón de Dios. Y esa mente corrompida entregaba mala información a la conciencia propia. De tal manera que la conciencia también estaba corrompida. Todo ser humano tiene una conciencia, eso lo sabemos. Y la conciencia nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y nos ayuda a tomar decisiones correctas en la vida. Pero ¿qué pasa cuando una mente corrompida le da mala información a la conciencia? La conciencia comienza a machacarse, comienza a torcerse, se echa a perder. De tal manera que hay personas que saben lo que está bien y lo que está mal, pero como han alimentado su mente con mala información, pueden obrar el mal sin sentir remordimiento, aunque saben que están mal. Pueden cometer faltas morales, éticas, en contra de otros, sin sentir un mayor remordimiento. ¿Por qué? Porque tienen su conciencia corrompida. ¿Por qué razón? Porque tienen una mente corrompida. Estos falsos maestros tenían la mente y la conciencia corrompida. Dice Pablo en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Estos falsos maestros obviamente afirmaban ser creyentes, afirmaban creer en el Dios de la Biblia, afirmaban creer en los escritos de Moisés. No solamente profesaban creer, sino que además eran maestros y predicadores. El Señor Jesucristo habló de ellos, porque el Señor observó esa realidad durante el desarrollo de su ministerio público. Y he aquí palabras que tanto ya conocemos del Evangelio según San Mateo capítulo 7, cuando el Señor Jesucristo declara lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Este profetizar es predicar. Recordemos que la profecía no solamente tiene que ver con predecir el futuro, sino con reiterar un mensaje pasado. ¿Cuál es ese mensaje pasado? Arrepiéntanse. ¿No profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Es importante predicar? Es importante predicar. ¿Es importante discipular? Es muy importante discipular.
Es importante enseñar, es muy importante enseñar. El ministerio de enseñanza, predicación y comunicación de la palabra de Dios es sumamente importante. Sin embargo, la conducta cotidiana es la que manifiesta si verdaderamente un predicador, un maestro, ama a Dios o no le ama. Porque le voy a decir algo. Llevo algunos años ya en la predicación. Mi primer sermón lo prediqué en el año 2011. Entonces ya llevo algunos años en esto. Y una vez que uno toma el ritmo, le voy a decir, se hace más fácil pasar adelante, abrir la Biblia y comenzar a predicar. Y lo que voy a decir es muy riesgoso, pero se lo voy a decir. Es muy fácil hacer creer cosas a la gente, porque cuando uno pasa adelante, la gente da por hecho que uno es un hombre de Dios. Pero aquellos que escuchan la predicación han de saber si yo amo a Dios o no amo a Dios, no por cómo les predico el domingo en la mañana, sino al considerar mi conducta en la semana. Ahí es que mis oyentes sabrán si es que yo amo o no amo a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Ahora, con esto no quiero decir que la intención del predicador es engañar a la audiencia. Lo que estoy intentando decir es que es muy fácil aparentar algo que a lo mejor no necesariamente se es. Pablo dijo lo siguiente, escribiéndole a estos falsos maestros. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí Pablo está hablando a aquellos maestros, enseñadores, profesores, predicadores, instructores de los niños, pero que no llevaban una vida conforme a la ley de Dios, pero que sí eran excelentes predicadores, excelentes maestros. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan. Estos judaizantes llevaban una vida de gran hipocresía. Predicaban algo que ellos no vivían. Predicaban mucha piedad, predicaban mucha santidad, mucha obediencia a la ley, pero llevaban una vida totalmente corrompida, porque su mente y su conciencia lo estaban. Por tanto, si la mente y la conciencia están corrompidas, ¿qué queda para la conducta? Porque la conducta manifiesta lo que hay dentro de la mente, dentro del corazón. Por eso no se deje engañar cuando una persona diga, no, si yo amo a Dios, observe su conducta y va a ver si esa persona verdaderamente ama a Dios. El Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por eso eran abominables, y Pablo los denomina así, siendo abominables. ¿Abominables para quién? Abominables para Dios. Pero también abominables para los que verdaderamente son salvos y son maduros. Eran abominables para el apóstol Pablo también. Por eso es capaz de escribir palabras tan duras como estas que hemos estado estudiando. ¿Por qué? Porque lo que hacían estos falsos maestros es que iban a las iglesias y había nuevos creyentes que querían aprender de Dios y venían y se sentaban en las iglesias y querían recibir la sana enseñanza, pero llegaban estos falsos maestros, los sacaban de la libertad cristiana y les quitaban esa virtud de entender que son salvos por gracia, les quitaban esa virtud y los conducían a una vida de religión. Haz esto y no hagas esto otro. Haz esto para ser salvo, no hagas esto porque si lo haces pierdes tu salvación. Cumple la ley, obedece la ley. Tienes que ser judío antes de ser cristiano. Lo sacaban de esa libertad cristiana y lo conducían a una vida de esclavitud religiosa para beneficio personal. Porque por mientras que ejercían esa presión espiritual y psicológica obtenían ganancias materiales. Se hacían una reputación. Pablo iba, predicaba el evangelio, levantaba una iglesia, dejaba ministros y Pablo continuaba su viaje misionero. Luego llegaban los falsos maestros, confundían a muchos y luego estos falsos maestros decían, mira, ¿a cuántos nos ganamos? No ganaban almas para el Señor. Estaban robándole ovejas al cristianismo, a la fe verdadera, al evangelio del Señor. Y esto es tan terrible. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo llama a los creyentes sus hijos en la fe. En un plano espiritual el apóstol Pablo sentía lo que en un plano familiar sienten los padres cuando se dan cuenta que hay un farsante que está engañando a los hijos porque quiere aprovecharse y quiere sacar un beneficio de ellos. Por eso son abominables. Pablo también los llama rebeldes, porque omitían toda exhortación y todo consejo de Dios a sus vidas, porque ya estaban bloqueados con su mala interpretación, aplicación y enseñanza de la ley. Por eso Pablo dice que son reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, no tenían capacidad alguna estos falsos maestros de hacer algo que fuera agradable a Dios. No podían. ¿Por qué razón? Porque todo lo que hacían lo hacían impulsados por un sentir pecaminoso.
Predicaban una falsa doctrina, buscaban beneficios monetarios, querían ejercer un poder, querían que la gente se les sometiera, querían ser líderes religiosos de prominencia. Entonces no tenían posibilidad alguna de hacer una obra que fuera agradable a Dios. Cuando estudiaba en la universidad tenía un ramo que se llamaba dibujo técnico. Y cuando comenzó el semestre el profesor dio una regla y dijo: todos los dibujos que me entreguen, todos los trabajos que entreguen, tienen que estar impecables. No tienen que tener ninguna mancha, porque eran dibujos hechos a mano. Ninguna mancha de la mina del lápiz cuando uno saca punta, ninguna mancha de café, de ningún alimento, ninguna línea donde no tenga que ir. Tiene que ser un trabajo impecable. El trabajo que sea entregado sucio es rechazado. Bueno, estos falsos maestros eran reprobados en cuanto a toda buena obra, porque todos los trabajos que habrían de entregar lo habían de entregar habiéndolo hecho con las manos llenas de lodo. No importa cuán bien predicaran, no importa cuán religiosos aparentaban ser, estaban llenos de inmundicia. Por tanto, todas las obras que edificaban, las edificaban sucias, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es importante, hermanos, y es imperativo que nosotros como iglesia seamos una iglesia pura, santa, una iglesia madura, que viva la libertad cristiana con gratitud a Dios y que busque todo aquello que al Señor le agrada, todo aquello que contribuya a la santidad y a la pureza de la iglesia.